Dios me los bendiga y me los guarde con ustedes, Nancy Alfaro, su servidora desde Atlanta, Georgia, con Whip of Wisdom Ministries. Y hoy les traigo una palabra que se llama Dios poderoso. La palabra de hoy es un estudio, este es un estudio de 4 partes. Comenzamos la primera parte la semana pasada, donde estuvimos hablando en Isaías 9 del 6 al 7, una profecía que fue escrita 701 al 681 antes de Cristo y fue escrita por el profeta Isaías, y es una buena introducción a esta época navideña porque es un mensaje de esperanza, una profecía que ya ha sido cumplida, pero que se sigue descubriendo en la vida de cada uno de nosotros. Y la palabra del Señor dice en Isaías 9 del 6 al 7, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Entonces, mis amados, vemos que en esta palabra, estuvimos comentando la semana pasada, que esta palabra estaba profetizando, ¿verdad? 700 años antes de Cristo, antes de que viniera y muriera Cristo en la cruz, había ya un profeta que estaba hablando de este niño, y este niño era Jesús. Así que cuando Jesús viene a esta tierra, cuando viene por primera vez, cuando viene como el Mesías, cuando muere en la cruz, se cumple esta profecía donde dice que el gobierno descansará sobre sus hombros, y le da el profeta Isaías 4 nombres a Jesús. Uno de ellos es el consejero maravilloso, y te invito a que si no has escuchado todavía este mensaje, al final de este mensaje vas a ver el enlace que te lleva a Consejero Maravilloso. El segundo nombre dado es Dios Poderoso, que es de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. La semana que viene vamos a estar hablando de Padre Eterno, y justo antes de empezar la Navidad, del Príncipe de Paz. Ahora, ¿qué son estos 4 nombres en tu vida y cómo podemos nosotros como hijos de Dios ahora disfrutar de esta promesa hermosa? Yo lo veo como 4 regalos maravillosos que Dios le ha entregado a su pueblo, para una manera de nosotros saber cómo depender de Jesús aquí en la tierra, porque sabemos que tenemos una eternidad con Él. Sabemos que en el momento que morimos vamos al cielo y tenemos una vida eterna con Él, a todo aquel que lo ha recibido y lo ha llamado como su Señor y Salvador. Pero ¿qué hay de nuestro momento aquí en la tierra? Pues estos 4 nombres hermosos nos da la confianza y seguridad de saber que aquí en la tierra podemos vivir un pedacito del cielo, y lo podemos hacer a través de Jesucristo. Cuando la palabra nos dice Dios poderoso, esa palabra Dios poderoso viene de la palabra Elohim Gibor. Elohim, ¿verdad? Es la forma singular de la palabra Elohim es Él. Cuando vemos entonces la palabra Dios poderoso, significa El Gibor. Ahora, ¿qué es esta palabra? En el Antiguo Testamento, según algunos comentarios que estuve leyendo, se refiere esa palabra El o Elohim, significa el Dios verdadero. Esa es la traducción exacta de esa palabra. Elohim es el Dios verdadero. También vemos, ¿verdad?, que en esta escritura de Isaías 9:6 es donde nos está diciendo, está indicado este Dios verdadero, es aquel de que el Juan escribió. De hecho, hay una referencia aquí con Juan 8:58, donde dice, antes de que Abraham existiera, yo soy. Porque tenemos que saber que Jesús siempre existió. Hubo un momento que Jesús vino a la tierra, pero Jesús desde el principio ha existido. Y por eso es que hay tanta controversia, y creo que aquí en el versículo de Isaías, en esta profecía, podemos ver que es solo a través de Jesús
que nosotros recibimos esta vida eterna. Hay muchas otras, no es una religión, pero se pueden llamar sectas o quizás donde no creen que Jesús es Dios. Y por eso es tan importante que como pueblo de Dios, porque hay muchas tendencias, hay muchas cosas que comienzas a escuchar de personas que dicen, ay, el Dios que ellos creen es mi mismo Dios. O todo el mundo tiene que creer en algo. Lo que pasa es que ellos creen en Dios de una manera diferente. No, mis amados, no nos confundamos. Definitivamente hay personas creyendo en muchos dioses, pero al Dios que creemos nosotros los cristianos es un solo Dios único y verdadero. Y aquí la palabra te lo confirma, que es Elohim. No es un Dios falso, es un Dios poderoso. De hecho, la palabra Gibor tiene que ver, que es la otra palabra, poderoso. Esa palabra significa fuerza, poder, héroe. O sea, un Dios poderoso, un Dios de poder, un Dios que es el héroe de nuestras vidas. Así que podemos ver entonces que esta palabra Dios poderoso, el Gibor, es de que Jesús es el verdadero héroe en nuestra vida. No solo es el Mesías, pero es el mismo poder de Dios. Así que es importante entender que esta persona llamada Dios poderoso, ¿verdad? Es el gran héroe. Y Isaías lo describe y lo dice, Él es el gran Dios, el Dios de verdad, el Dios poderoso. Ahora, vamos a hablar del Jesús antes de que viniera en esta tierra. Y podemos ver en Juan 1:3, hay escrituras, ¿verdad?, que confirman, dicen, Dios creó todas las cosas por medio de Él, se refiere por medio de Jesús, y nada fue creado sin Él. Acuérdate también que en Juan 1, del 1 al 3, este versículo 3 es pero en Juan 1, del 1 al 3, dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. O sea, ahí es donde te dice, ¿verdad?, que la palabra de Dios, el verbo, es Jesús. Y siempre estuvo desde el principio, desde la creación, desde el jardín del Edén, estaba Jesús allí presente, siempre existió. Jesús no comenzó a existir cuando vino a este mundo y nació en un pesebre. Ese fue el Jesús hecho hombre, el Jesús hecho carne, pero el Jesús verbo siempre existió. Amén. Colosenses, vamos a leer en Colosenses 1:16, dice, porque por medio de él Dios creó todo lo que existe, en los lugares celestiales y en la tierra. O sea, ¿qué hay en los lugares celestiales? Los ángeles, todo en el cielo fue creado a través de Jesús. Y dice, hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, por eso cuando leímos en esa escritura de Isaías, que Él dice que Él tiene un gobierno eterno, es porque a través de Jesús, el gobierno no es el gobierno como nos imaginamos nosotros, el gobierno de los Estados Unidos o el gobierno en Venezuela. No, este es el gobierno celestial, el gobierno con las legiones que hay de ángeles, con los ángeles poderosos y fuertes que Dios creó, que Jesús creó. Entonces aquí vemos cómo la escritura confirma que Jesús siempre existió y que todo fue creado por Él y a través de Él. Ahora Jesús, el Dios fuerte, ¿verdad? Vemos ahora, te voy a pasar ahora a ver al Dios fuerte, al Jesús en su vida terrenal, que es el que vemos también en las escrituras a través del Nuevo Testamento. Vemos muchísimos de los milagros que Jesús hizo, pero que hoy te voy a recordar muchos de ellos, para que veas lo que Jesús representa para el pueblo de Dios y lo que representa para ti, para mí, que todavía estamos en esta tierra, que Jesús no nos ha llamado al cielo todavía. ¿Qué es lo que Jesús hizo
cuando él estaba aquí en esta tierra? Pues una de las cosas que él hizo es que eh, él mostró en Lucas 5 del 1 al 11, él mostró que él tenía poder sobre la naturaleza. Ahora, ¿qué es lo que dice Lucas 5 al 11? Te voy a dar bastante escrituras, o voy a ir rápido, pero apúntalo y vea las escrituras y lee esto en tu Biblia. Lucas 5, 1, 11, y tú probablemente te sepas la historia, pero habla de unos pescadores. Estos pescadores estuvieron todo el día pescando y no agarraron nada. ¿Te ha pasado que a veces sales a la calle todo el día esperando que producir algo y no produces nada? Pues eso le pasó a estos pescadores. ¿Y qué pasa? Que Jesús los ve frustrados y ya era el final del día. Y le dice, echen sus redes. Y ellos le dicen, pero Señor, hemos estado pescando todo el día y no hay nada. Pero en tu nombre echaremos las redes. ¿Y qué pasa? Ellos echan las redes y agarran una pesca tan sobreabundante que las barcas tuvieron que llamar a más barcas porque se estaban hundiendo las barcas de tantos peces. Entonces, ¿por qué te traigo yo esta escritura de Lucas 5, 1 y 11? Porque aquí, ¿verdad? Al saber que Dios tiene poder sobre la naturaleza, Dios tiene el poder de cambiar las cosas, de cambiar los tiempos, de que quizás tú te sientas como esos pescadores frustrados que dicen, Señor, he trabajado y no he producido nada, y el Señor te dice hoy, echa tu red. Inténtalo otra vez. No te des por vencido, que en mi nombre vas a pescar. Así que ahí te dejo esa promesa hermosa del Señor para que te recuerdes que en ese Dios maravilloso, Dios poderoso que estamos predicando hoy, sepas que Él tiene autoridad sobre la naturaleza. Lo segundo es que Él también tiene poder sobre la enfermedad. Eso lo vemos en Mateo 9, del 18 al 26, y también probablemente te conoces esta historia. Esta era una mujer que tenía un flujo de sangre, una hemorragia muy grande. De hecho, la escritura dice que por 12 años esta mujer tenía este problema y se había gastado todo su dinero. Ella fue de doctor en doctor y nadie le daba esperanza. Cuando ella escucha que Jesús venía pasando por el pueblo, ella va y se acerca donde está Jesús y ella se va escondida, arrastrada, porque en aquella época una persona con su periodo, una persona que tenía una hemorragia era considerada impura, de modo que no podían ni siquiera acercarse donde estaba Jesús. Pero ella fue y le toca el manto a Jesús. Y Jesús dice, ha salido poder de mí, ¿quién me tocó? Y los discípulos le decían, pero Señor, ¿cómo preguntas quién te tocó si aquí hay un gentío? Y ella dice, no, me tocó alguien y de allí salió poder. Y de ahí vemos el milagro, ¿verdad? Donde Jesús la sana y a ella se le para ese flujo de sangre. ¿Por qué te traigo esto? Porque mi amado, tú tienes en ti el poder de arrancar el poder del cielo y de declarar sanidad sobre tu vida. Porque Dios, este Dios maravilloso, este Dios poderoso es capaz de sanar cualquier enfermedad. Y lo que basta es tener fe, fe de creer que Dios puede hacerlo. Y ahí lo vemos en esa escritura en Mateo 9, 18 al 26. Ahora también este Jesús maravilloso tiene poder sobre los demonios. Eso lo vemos en Lucas capítulo 8, del 26 al 39. Hay una historia donde hay un hombre que está endemoniado, está poseído. Y cuando ve a Jesús, los demonios le piden a Jesús y le claman a Jesús que por favor, que no los echara, sino que los dejara entrar en unos cerdos, en unos cochinos que estaban allí. Y Jesús le dice, ok, y salen, ¿verdad? Este viaje de demonios de este hombre y entran en unos cerdos y los cerdos se van por un precipicio y mueren. Ahora, vemos cómo cómo Dios trae liberación y ese ha sido el poder, este Dios maravilloso. Él entregó a la iglesia esa autoridad de poder echar fuera demonios. Hay una escritura que dice, en mi nombre echarán fuera demonios. O sea que esto
es parte del poder que Dios te está entregando a ti y a mí en esta tierra para nosotros poder hacer estas grandes señales que dice en mi nombre, el que me sigue, el que cree en mí, estas señales los seguirán y dice, hablarán nuevas lenguas, pondrán manos sobre los enfermos y serán sanados, echarán fuera demonios. ¿Qué es lo que nos estaba diciendo Jesús a nosotros? De lo que Él tenía, de lo que Él manifestó, de lo que Él hizo en esta tierra, se la está entregando a la iglesia, a ti, mi pueblo amado, para que tú también ejerzas en ese mismo poder. Y estas Navidades es un tiempo hermoso para ofrecer para orar por las personas, para entregar esa esperanza, para dejar que la palabra de Dios se haga viva en la vida de cada quien. Ahora también vemos en la escritura que Jesús tuvo poder sobre el pecado. En Marcos 2, 3 al 12 habla de un hombre paralítico que fue bajado por un techo por sus amigos. Y Jesús, ¿qué es lo que le dice? Tus pecados te han sido perdonados. Levántate, toma tu cama y anda. Mis amados, porque en este momento esa enfermedad que tenía este hombre había venido a través del pecado. No todas las enfermedades vienen por pecado, como a veces mucha gente quiere hacer creer. El pecado de este hombre, el pecado de este hombre estaba causando esa parálisis. Y por eso lo primero que le dice Jesús a él es, tus pecados han sido perdonados, levántate, toma tu cama y anda. Y Jesús tiene el poder de perdonar pecados, de sea lo que sea que está causando en ti un daño, sea físico, en tu alma, en tu corazón. Dios, si tú vienes a Jesús, a ese Jesús maravilloso, Él te libera de toda esa culpa, de todo pecado. Acuérdate que el pecado trae pobreza, el pecado trae enfermedad, el pecado te trae división con Dios, separarte de Dios. Mas Jesús trajo, ¿verdad?, restauración de tus enfermedades, de toda pobreza espiritual o física, y te trajo de que te reconciliaras con Dios. Entiende qué bonito es este regalo de este Dios maravilloso. Lo último aquí que te quiero comentar es que este Dios maravilloso tiene poder sobre la muerte, y eso lo vemos en 1 Corintios 15, del 1 al 19, más quiero leerte el versículo 4 y 5, dice, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las escrituras. Lo vio Pedro, luego lo vieron los 12, más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, y la mayoría de los cuales todavía vive, aunque algunos ya han muerto. Esto es ahora el apóstol Pablo diciendo, Jesús realmente vino, pero fíjate la importancia de que hubo testigos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que cree que Jesús simplemente fue un profeta, y no fue así, mis amados. De hecho, la escritura palpa y dejan por grabado y escrito que Él fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos. Y dice que mucha gente lo vio. Y de eso tenemos un récord aquí en la escritura que lo dice, lo confirma, y eso es lo que creemos nosotros los cristianos. Por fe creemos que sí, que Él murió y resucitó y está sentado hoy a la diestra de Dios Padre. Ahora, a lo largo del curso de la vida pública de Jesús, en el tiempo que Él estuvo en esta tierra, que fueron 33 años, Cristo reveló su poder divino en formas que eran innegables. La gente lo vio, la gente vio los milagros que Él hizo, y fueron todos escritos en esa hermosa Biblia para que tú y yo hoy podamos leer, podamos ver que hay esa evidencia y podamos creer con nuestro corazón que ese Dios está vivo, es poderoso y aún sigue haciendo milagros. En Hechos 2:22 vemos cómo se palpa la escritura y dice, pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de Él, como ustedes bien lo saben. Eso es por si hacia alguien le queda alguna duda. Fue Dios quien lo aprobó. Hay otra versión que dice Dios lo endorsó, lo patrocinó, le dio su sello de aprobación y confirmó a través de todos los milagros poderosos
Dice, ustedes todos lo vieron. Ahora, también hubo validaciones intencionales de que Jesús era Dios. Y eso lo vemos en Juan 20, 30, 31. Y no es que Jesús era Dios, Jesús es Dios. Y vemos que dice, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Mis amados, el de estar con ese maravilloso Dios, poderoso Dios, fíjate que aquí nos está diciendo en el libro de Juan que la razón de por qué se escribieron todas estas cosas es porque Dios sabía que tú y yo íbamos a leer esta escritura en el día de hoy, que íbamos a tener Biblias en nuestros celulares, íbamos a leer este versículo y le dice, ¿y para qué lo hizo? Para que continuemos creyendo. Amado, no dejes que tu fe desmaye, no dejes que las tendencias de este mundo, lo que la gente está hablando por allí, te desvíe de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es Dios y que actúa por el poder de Dios. Y ese poder te lo ha dado a ti para que tengas vida y vida en abundancia. Cuando vemos las demostraciones de los modos inexplicables del poder de Dios, la incomparable vida de Cristo, y queda muy claro que Pablo llama a Jesús el Hijo de Dios con poder, y eso lo vemos en Romanos 1:4, que dice, y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Él es, y dice, lo hizo a través del poder de Dios. Ese poder del Espíritu Santo es el poder de Dios. Y ese poder de Dios está en Jesús. Por eso es que el nombre de Jesús se pelea tanto entre las religiones. ¿Por qué? Porque es una verdad que el enemigo ha tratado de opacar, de disolver, de decir, ah no, Jesús fue simplemente un profeta. No, mis amados, Jesús es Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de Jesús. Nadie llega al cielo sino a través de Jesús. Y es importante que tengamos eso súper claro y que no seamos confundidos, ni que dejemos que corrientes que no están alineadas a la palabra de Dios te desvíen de esta verdad absoluta. Y cierro con esto. 1 Corintios 1:24 dice, sin embargo, para que los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, ahí entramos nosotros, los gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. De esto hablamos la semana pasada, cuando hablamos del maravilloso consejero. Ese maravilloso consejero que tiene la sabiduría de Dios, que lo sabe todo. Y no solo ahora ves que tiene la sabiduría, sino también el poder de Dios. Ahora aquí se ha sido revelado dos de estos nombres maravillosos que el profeta Isaías, 700 años antes de que Cristo viniera a esta tierra, profetizó estos nombres de quién era Jesús para ti y para mí. Y hoy te digo, mis amados, que Jesús es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, que Él está dispuesto, Él está siempre pendiente de ti, de mí, que nos dejó testimonios hermosos cuando caminó en esta tierra, cómo siendo humano podía moverse en el mundo sobrenatural. ¿Por qué? Porque Él había recibido lo que venía del Padre. Así tú y yo hoy podemos caminar en esta tierra de pecado, en esta tierra de imperfección, pero a través de la fe en Jesús. Acuérdate que nos dejó a uno exacto como Jesús, Paracletos, que es el Espíritu Santo que vive en ti y en mí. Y la fe, que es dínamos, poder. Dínamos es como dinamita. La fe es la dinamita que enciende ese poder que está dentro de ti y de mí, para que podamos entender cómo vivir en esta tierra. Ahora, mis amados, a ti y a mí nos corresponde enseñar a aquellos que están a nuestro alrededor de este hermoso
bebé que nació en un pesebre, que lo vemos en un nacimiento, pero a veces no entendemos qué tan poderoso fue de que Jesús viniera y estuviese en esta tierra por 33 años. 33 años dejando por escrito los milagros, las dolencias, porque Jesús lloró, porque Jesús se enfadó, porque Jesús pasó por problemas como tú y yo podemos pasar, por aflicciones, y todo lo hizo por amor a ti y a mí, para que nadie después dijera, eso era porque tú eras Dios. No, Él lo vivió en carne propia. Y hoy te digo, mi amado, por muy difícil que sea lo que tú estás pasando en el día de hoy, hoy te regalo a Jesús. Hoy te regalo a ese niño en un pesebre que vino como niño para que tú y yo lo pudiéramos entender, para que tú y yo lo pudiéramos recibir. Ese Dios es un Dios poderoso y eterno. Es un Dios que en esta Navidad se abre a ti y a mí para que puedas abrir la puerta de tu corazón, recibirlo, amarle. Si llevas tiempo diciendo, Señor, ¿por qué a mí? Aprovecha esta época para decir, yo quiero reconciliarme contigo, Dios, porque te he estado echando culpas de cosas que han sido por mi mala cabeza, por mis malas decisiones. Y a veces tú te has molestado con Dios cuando ha sido el producto o de otra persona que te hizo daño. Y Dios no tenía nada que ver con nada de eso. Dios está dispuesto. Dios aún está la ventana de oportunidad abierta. Dice, si alguno oyere mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Ese Dios de poder y maravilloso, ese Dios que realizó milagros estando en la tierra, está aún realizando milagros el día de hoy. Así que actívate, Iglesia de Cristo, actívate a tener la fe de saber que tenemos autoridad porque Él vive en nosotros, de poder sanar enfermos, de llevar un mensaje de esperanza, de poder decirle a otros, como lo dice aquí Whip of Wisdom, es compartiendo las buenas nuevas de Cristo con otras personas. Mis amados, si este mensaje te ha llenado, si este mensaje te ha esperanzado, yo espero que tú te suscribas a mi canal de YouTube. Se llama Whip of Wisdom, 30 minutos con Dios. Nos consigues en YouTube, nos consigues en Instagram. A ver cómo estoy al revés. En Instagram y también en Facebook. Todo en Whip of Wisdom, y ahí vas a conseguir todas las enseñanzas que el Señor ha puesto en mi corazón. Ya en los últimos que llevamos haciendo esto probablemente 2 o 3 años, ya perdí la cuenta, pero tenemos varios estudios ahí en inglés y en español. Y es mi deseo, mis amados, acercarte a la cruz, acercarte a Cristo, que aprendas a conocerlo por lo que Él es y tengas una experiencia real con este Dios poderoso. Dios te bendiga, Dios te guarde, que tengas una hermosa Navidad y nos vemos la semana que viene. Bendiciones.